et saeculorum principem. Viva Cristo Rey, viva María Reina y viva España. Bienvenidas una vez más, estimadas almas. Nos preguntaron qué habían pasado con los videos y estas publicaciones con don Héctor Lázaro, pues lo tenemos nuevamente. Esta vez lo hemos invitado con ocasión de un mes tan precioso como lo es el mes de Cristo Rey, el Santo Rosario, el mes de la hispanidad, es decir, catolicidad, cristiandad, tan importante para dos banderas, la defensa de la madre patria. Pero antes de dar paso a don Héctor Lázaro, un pedido de oración, algo inusual que hacemos en esta ocasión por cuanto la persona hace parte de dos banderas, no es un invitado, es un miembro de este canal, por lo cual acudimos a la caridad de sus oraciones. Antes de ver este video, tengan presente en sus plegarias al joven seminarista José Luis Santos Casas. Ha puesto su voz en muchas de nuestras publicaciones de una manera muy generosa y en este momento atraviesa una dificultad seria en su salud. Así que, con la mente puesta en Dios, ofrezcamos todos este Padre Nuestro, Ave María y Gloria por nuestro joven seminarista y colaborador de este canal y continuaremos con el video. Les pedimos rezarlo con toda devoción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Ofrecemos de manera particular esta publicación, con don Héctor Lázaro como invitado, a la Santísima Virgen del Pilar. Tengan presente que siempre encomendamos también sus intenciones en nuestras plegarias, siempre y cuando sean conformes a la santísima voluntad de nuestro Señor. Las intenciones de nuestros invitados, como en este caso don Héctor Lázaro Romero, y sin más, doy paso a don Héctor Lázaro. ¿Qué tal amigos y seguidores de el canal Dos Banderas y del canal Integritas Fidei? Recomendando siempre el blog de la revista Integrismo y de Oblacio Munda. Saludos también María Alejandra. Y bueno, aquí estamos de nuevo, ¿no? A veces no se puede estar todo lo seguido que se quisiera, ¿no? Por las diferentes ocupaciones de cada uno. Pero aquí estamos. Y en este mes de octubre, ¿no? En este mes de octubre, el tema de este video está relacionado con precisamente la fiesta central, podemos decir, aunque está al final del mes, ¿no? Que es la fiesta de Cristo Rey. Hablaríamos en relación con eso. Pero también este mes de octubre no está un poco rodeado, podemos decir así, de festividades, ¿no? Empezando por el 1 de octubre, la fiesta de los Santos Ángeles. Después la fiesta del Rosario, ¿no? Que también marca este mes de octubre. El 7 de octubre pasado
y el primer domingo también de octubre dedicado a esa festividad también. La fiesta de Santa Teresita, ¿no?, del Niño Jesús, la fiesta de San Francisco, Santa Teresita el 3 y San Francisco el 4 de octubre. Hace poquito la festividad de Santa Teresa de Ávila, y en relación con Santa Teresa, porque es también sobre España, este mes, el 12 de octubre, hemos tenido la festividad de Nuestra Señora del Pilar, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la hispanidad, que también vamos a intentar decir algo también sobre eso. Y también, bueno, en Argentina, por ejemplo, la fiesta de Nuestra Señora de Luján, también el 12 de octubre. E incluso en Brasil, la Nuestra Señora Aparecida. Quería comenzar este video. Hace, como dije al comienzo, un rato que no estamos acá en YouTube, y entonces hoy en día hay como una inmediatez, ¿no?, en lo que hace a las noticias. Salen las noticias y bueno, un poco todo el mundo comenta, especialmente en las redes. Y nosotros, bueno, hace un momento que no, en particular yo, hace un momento que no he hecho un nuevo video, entonces no había podido comentar esto, pero bueno, como es algo importante, lo hago aquí. Yo no suelo hablar de particulares en los videos, de grupos o de personas particulares, ni hacer una crítica, ¿no?, de personas particulares o de grupos, pero un poco me veo obligado a hacerlo porque me parece que es algo importante, doctrinalmente hablando, ¿no?, que es algo importante. Bueno, ustedes han escuchado hablar, supongo, de esta noticia que salió hace varias semanas acerca de Monseñor Isidro Puente Ochoa, creo que se llama, si no me equivoco. Este es un sacerdote que estaba dentro del modernismo, aunque era conservador. A ciencia cierta no sé hasta qué punto celebra o celebraba la misa tradicional, y también creo que estaba ordenado con los nuevos ritos. Digo estaba porque creo que precisamente ha sido reordenado u ordenado bajo condición. Y hago referencia ahora acerca del grupo donde eso normalmente sucedió. Me refiero a esto porque, bueno, salió la noticia de que este sacerdote se habría hecho sedevacantista, porque se había unido al grupo de Trento, ¿no?, de la Sociedad Trento, esta sociedad de sacerdotes mexicana. Bueno, esta sería una noticia que no puede sino alegrar a los que sostenemos la posición de la sede vacante, ¿no?, que haya más, en este caso, clero, o por lo menos que es considerado como clero, que después acude a ordenarse con el rito tradicional por los obispos que pueden hacerlo válidamente. Bueno, quiero decir, no puede ser sino motivo de alegría que alguien se sume a las filas de los que sostenemos la posición de la sede vacante, y ahora en particular este sacerdote, ¿no? Sí, sería motivo de alegría si no fuera que hay otras cosas en el medio. Y lo que hay en el medio es que, a pesar de que este sacerdote públicamente adhirió y se mostró con Trento, sin embargo, hizo un video, yo no sé exactamente, digamos, dentro de lo que es la noticia de la difusión de la unión, o en el momento que se produjo la unión con Trento, y el momento de este otro video del que voy a hablar, no sé cuánto tiempo pasó, no sé exactamente los momentos, pero hizo un video diciendo públicamente, evidentemente, este sacerdote suele salir en videos, tiene como sermones en los videos, y dijo públicamente que él no era sedevacantista, y que Trento tampoco ya no era sedevacantista, que Trento no era sedevacantista, y lo dijo primero públicamente y de manera insistente. Entonces esta noticia
que debería, repito, alegrar. Sin embargo, fue motivo también de preocupación, ¿no? Porque no estaban muy claras las cosas, ¿no? Entonces salió el superior de esta sociedad de Trento a decir, en una carta que yo leí entera, a decir que que Trento, para disipar equívocos, que Trento no reconocía a los falsos papas desde Juan 23, inclusive en adelante. Cosa que obviamente está muy bien, pero el problema está en que en la misma carta, cuando se trata de el nombre o la palabra sedevacantista, el superior aclaró que había, dentro de lo que se llama sedevacantista, había muchos grupos y que, palabras más, palabras menos, que ellos no querían ser asimilados con ciertos grupos que se llaman sedevacantistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la carta que se suponía que tenía que aclarar que Trento sigue siendo sedevacantista, terminó causando una impresión en algunos de cierta confusión, porque al mismo tiempo que decían que no reconocían a los falsos papas, se criticaban a grupos sedevacantistas. Evidentemente tiene razón de Trento de criticar a algunos grupos sedevacantistas, a algunos por lo menos, y de hecho nosotros también lo hacemos aquí, sobre la cuestión doctrinal, evidentemente, o sobre posiciones doctrinales, ¿no? Pero lo que pasa es que la circunstancia en la cual sucedió esto, en el mismo momento en que está queriendo aclarar que ellos siguen teniendo la posición sedevacantista, pues ahí, en ese mismo momento, critica a grupos sedevacantistas. Entonces, a algunos no les terminó quedando del todo claro, si bien habían dicho en esa carta que no reconocían a los falsos papas. Y por otro lado, otra cosa que sucedió es que nunca hasta ahora se contradijo públicamente a este monseñor o a este sacerdote Isidro, ¿no? Nunca se lo contradijo en el sentido de que dijo que él no era sedevacantista, pero además dijo que Trento ya no era sedevacantista. Y hasta ahora no se lo contradijo, o sea, para decir públicamente que había dicho algo errado, al menos hacer la aclaración, ¿no? Hasta el día de hoy eso no es así. Entonces, un poco queda eso ahí en la nebulosa, ¿no? de las declaraciones de este sacerdote, que causan confusión, ¿no? Causan confusión. Y a esto se suma el hecho de que uno de los sacerdotes de Trento salió e hizo un video también para aclarar, ¿no? Y esta es otra cosa, ¿no? El superior tiene que aclarar, otro sacerdote tiene que aclarar, lo que evidentemente a varios no les quedó claro porque había ciertas afirmaciones cuyas circunstancias eran un poco curiosas. Y este sacerdote lo que hace aquí es criticar en particular la posición que yo sostengo, que es la de la tesis, que como se sabe es la que yo sostengo, ¿no? Y decir varias inexactitudes respecto de esto. Entonces por eso un poco tenía que hacer mención de estos acontecimientos, ¿no? Entonces, por otro lado, digamos, están los sacerdotes conservadores, ¿no? Sacerdotes conservadores que esta noticia les sirvió para atacar de nuevo a los sedevacantistas. Y claro, fueron a ver el sitio de internet de Trento, donde Trento sigue diciendo que son sedevacantistas, que no reconocen, por lo menos así dicho, ¿no? Que no reconocen a los falsos papas del Vaticano II. Pero sin embargo, a pesar de que lo dicen en el sitio de internet, y estos sacerdotes conservadores así lo entendieron, sin embargo, como digo, no todos entendieron eso. Y sobre todo subsiste este equívoco con las declaraciones de este sacerdote Isidro, ¿no? Sobre todo respecto de la posición de Trento. Y en cuanto a la cuestión de la tesis, que no quiero alargarme demasiado, pero este padre, con las declaraciones que hizo este sacerdote de Trento, muestra que otra vez no critican la tesis, pero no la leen. A todos los que estén interesados, entre paréntesis, yo tengo, como otras veces lo he dicho, tengo un video entero
en mi canal de YouTube, no Integritas Fide, no, por eso no me extiendo aquí, solamente hago una mención de algunas cosas, pero sobre ese tema de la tesis tengo un largo video donde explico el origen de la tesis, qué es lo que dice exactamente la tesis, y respondo a objeciones. Pueden ir a ver ese video que se llama Sobre la tesis y otras cosas. Bueno, este sacerdote, como digo, critica lo que no conoce, desgraciadamente, uno más que hace eso. Entonces, por ejemplo, dice que el Papa para la tesis es y no es, por ejemplo, ¿no? Y dice que para la tesis hay Papa material, pero hay Papa. Y eso está mal dicho, porque la tesis hace una distinción de puntos de vista. Primero la distinción de materia y forma es una distinción utilizada, que al padre le parece extraño, pero es utilizada en toda la teología y hasta en el propio catecismo. Y en particular respecto del papado, es utilizada, no la inventó el padre Gran, ni la inventé yo, ni nadie, es utilizada por San Roberto Bellarmino, por el cardenal Cayetano y por San Antonio de Florencia, por ejemplo. Y es una distinción de puntos de vista. Y entonces decir que para la tesis es Papa y no es, o decir que para la tesis hay un Papa, es falso, primero porque el punto de vista fundamental es el formal, no el material. Materialmente es solo un punto de vista absolutamente secundario porque mira solamente un aspecto. En cambio, el punto de vista formal es el punto de vista principal, es la realidad en sí misma. Entonces, no es contradictorio y es entendible que un presidente, por ejemplo, si consideramos un presidente, entonces la persona que ganó las elecciones es el presidente electo, materialmente es presidente, pero no lo es formalmente hasta que asuma la presidencia en el día indicado en el Congreso o en la Casa de Gobierno. Entonces, ¿es presidente o no es presidente? Me van a decir, no es presidente solamente con haber ganado las elecciones. Sí, pero sin embargo es presidente bajo un cierto aspecto, totalmente secundario, pero un aspecto de cierta relevancia en el sentido de que si cualquiera se presenta el día de la asunción, de la toma de poder, pues no va a recibir el cargo de presidente. Solo lo va a recibir aquel que tiene un título para ello, como es haber ganado las elecciones. Entonces existe esta distinción. Alguien puede ser ladrón fácticamente, en la realidad, pero no serlo jurídicamente, porque no fue condenado por la justicia, por ejemplo. Entonces, es ladrón y no es ladrón, dependiendo del punto de vista. ¿Por qué? Porque el principio precisamente de no contradicción, este padre pretende que hay una contradicción, decir que es y no es, o que es papa a medias, para la tesis. El principio de no contradicción, les recuerdo que es acerca de un mismo tema, de una misma materia, bajo el mismo punto de vista, simultáneamente, simultáneamente se tiene que afirmar algo, se tiene que afirmar lo mismo de un sujeto sobre una materia bajo el mismo punto de vista. Pero es que aquí el punto de vista es diferente, por lo tanto no hay contradicción, como acabo de explicar con el ejemplo del presidente electo y el ejemplo del ladrón. Entonces es algo que se debería entender, la distinción material formal. No hay contradicción y decir que para la tesis hay papa es falso. Porque el aspecto material es totalmente un aspecto lejano, remoto, no es el aspecto esencial. Bueno, ya me he alargado más de lo que hubiera querido sobre este tema, pero hace falta aclarar estas cosas por todos estos equívocos que habían. Y como digo, a veces hasta se le atribuye a la tesis, porque como no se conoce lo que dice, no se sabe lo que dice, no se estudia lo que dice realmente la tesis, pues se le atribuyen cosas que no son. Y lo que debía haber hecho ese sacerdote es aclarar realmente lo que dijo el sacerdote Isidro y no criticar posiciones que no conoce y que esencialmente dicen lo mismo que dice el pseudoacantismo clásico. Pero como digo,
no se conocen y entonces se le atribuyen cosas a la tesis que no son, como por ejemplo algunos, hasta como le atribuyen a la tesis decir como que los modernistas que ocupan la iglesia tienen jurisdicción, cosa que no es tampoco así. Hablando de la cuestión de Cristo Rey, bueno, la institución de la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey se instituye contra un gran enemigo de la iglesia, enemigo de la realeza social de nuestro Señor, que de eso se trata la fiesta de Cristo Rey, que es el liberalismo, que sigue siendo un tema bien actual, ¿verdad? Eh, la, digamos que el pensamiento y el ideal católico y el pensamiento y el ideal liberal son contrapuestos. Para el liberalismo, el gran principio o el principio rector y el ideal para él es la libertad. Para el catolicismo, el ideal y el principio rector es la verdad. De hecho, nuestro Señor dice, la verdad nos hará libres. O sea que en realidad lo que nos da la libertad es la verdad. La verdad está por encima de la libertad. Esto es importante también hoy porque, claro, si habláramos con liberales, ellos quizás nos aceptarían que la verdad es muy importante, ¿no? Claro, pero después va a depender en qué campo es importante para ellos. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una verdad científica, ¿eh? Quizás no hay tanto problema. Estamos hablando de una verdad que sea objetiva, por ejemplo, una cuestión matemática, pues entonces no habrá, digamos, dificultad entre el liberal y el católico. Pero ¿qué pasa cuando la verdad objetiva no es solamente en estos campos, por ejemplo, de ciencias, sino en el campo religioso? Ahí está la cuestión. En el campo religioso también hay una verdad objetiva y no corren los principios liberales de el respeto de las convicciones religiosas de cada uno, sino que en materia religiosa también hay una verdad objetiva. ¿Mm? Eso por un lado, esto lo podemos aplicar hoy, tiene muchas aplicaciones actuales esto, ¿no? Este liberalismo, el modernismo, que es en definitiva eso, liberalismo. Y el modernismo es el liberalismo eclesiástico, si usted quiere. Y después, más en particular respecto de la institución de esta fiesta, que se trata, decía, de la realeza social. Y el Papa Pío XI, en la encíclica Quas Primas, sobre la realeza social de Cristo, cuando instituye esta fiesta, primero dice que la realeza social, o por lo menos como afirmación central, la realeza social es una verdad de fe católica. Con lo cual no es algo optativo. ¿Eh? Y, y va a oponerse el Papa a la religión reducida al aspecto o a la esfera privada de los individuos. Porque precisamente de eso se trata el liberalismo, ¿no? El liberalismo dice, bueno, que nuestro Señor reine, pero que reine en las sacristías. O que reine en ciertas conciencias individuales. Más o menos hasta ahí no hay problema. El asunto con el liberalismo va a venir y ahí el Papa sale a oponerse a eso,
cuando la Iglesia enseña que nuestro Señor tiene que reinar públicamente, tiene que reinar en la sociedad. Incluso hasta, como dije antes, si dijéramos que tiene que reinar en los corazones, el liberalismo, si hablamos de ciertos corazones sobre todo, pues no habría demasiado problema. Pero el problema está, y ahí viene la gran oposición, en que la Iglesia diga que tiene que reinar en la sociedad. Y entonces acá hay una manera eh, concreta de ver este problema. Y la oposición, o sea, la concepción católica de la realeza de Cristo contra la concepción liberal y modernista de la realeza de Cristo. Claro, los modernistas no pueden negar directamente la realeza de Cristo porque es muy evidente, ¿no? Tanto en el Evangelio es muy evidente. Pero van a intentar, como dije antes, van a intentar borrar el aspecto público. Y como digo, una muestra concreta de esto, un ejemplo claro y concreto, lo tenemos en la fiesta de Cristo Rey, tal como la instituyó el Papa Pío XI, y la fiesta de Cristo Rey modernista, la fiesta de Cristo Rey en el Novus Ordo. De partida, cuando vemos las dos fiestas, tenemos que la fiesta, tal como la instituyó el Papa Pío XI, está instituida en el último domingo de octubre. Está ordenada la celebración de esta fiesta. Para los modernistas ya no es más el último domingo de octubre, sino que está en noviembre la fiesta esta y está al final del año litúrgico, cuando termina prácticamente sobre el Adviento esta fiesta. Y aquí hay una cuestión en esto. Algunos autores han sugerido que el corrimiento de esta fiesta, bien casi hacia el fin del año, tiene que ver con que precisamente los modernistas y los liberales aceptan solo un concepto de la realeza de Cristo y no el otro. Entonces, que Cristo reine, sí, pero que reine al final, bien al final no solo del año litúrgico, sino al final de los tiempos, que reine en la parusía cuando regrese, que ahí va a reinar. Pero no me hablen de un reinado anterior y sobre todo público, ¿no? Y cuando usted va a los textos litúrgicos, tenemos, por ejemplo, las vísperas, este oficio, ¿no?, del breviario que rezan los sacerdotes. Como digo, esta fiesta existe también en el Novus Ordo, en la versión reformada, ¿no?, equivalente de la misa nueva, ¿no?, o dentro de todo lo que es la misa nueva. Y si usted compara los oficios de vísperas nuevo y tradicional, usted va a ver que en el himno de vísperas, que es muy hermoso, el himno tradicional se llama Te Seculorum Principem, que significa a ti, el príncipe de los siglos, ¿no? Se habla de la realeza social de nuestro Señor, se habla de eso precisamente, de la realeza social, y hay unas estrofas que son bien claras al respecto, donde dice que te honren los príncipes, las naciones, que las banderas de los países te manifiesten, que estés presente en las escuelas y en las artes. O sea, la liturgia está diciendo que Cristo tiene que estar en todas las esferas de la sociedad, que no hay ninguna parte de la actividad humana pública
que escape a su reyesía. De eso se trata. Esas estrofas, que son 2 o 3 estrofas del himno, que son así muy explícitas al respecto, desaparecieron. No están más en el oficio, en la versión modernista, digamos, en la versión post-Vaticano II. Ya no están. Y eso es realmente bastante sintomático. ¿eh? Yo creo que comenté por ahí en uno de nuestros videos que una vez Monseñor Lefebvre estaba hablando con, creo que era un obispo suizo, y estaba hablando de esto precisamente, diciendo, pero ¿qué hacen ustedes de la realeza social de nuestro Señor? ¿Qué hacen de la encíclica Quas Primas? Ah, hoy en día el Papa ya no la escribiría, le dijo este obispo. Y mucho antes de Monseñor Lefebvre, a los liberales de antes y de ahora, eh, está esta anécdota con el famoso cardenal antiliberal, uno de los grandes autores en contra del liberalismo, que es el cardenal Pi, si no me equivoco es Edward Pi. Este cardenal, hablando con Napoleón en la época, pues si no me equivoco era Napoleón, pero en todo caso estaba hablando de este personaje, le decía que no se podía implementar la realeza social en la sociedad tal como estaba. Y el cardenal le contestó, si para nuestro Señor no es momento de reinar, para las sociedades modernas no es momento de durar. ¿Eh? O sea que nuestro Señor tiene que reinar en la sociedad, porque el hombre no tiene solamente la esfera privada, sino también la esfera pública. ¿eh? Y entonces, en ese sentido, la Iglesia anima y predica el ideal de país para la Iglesia es el Estado confesional. Y el magisterio nos dice eso, nos dice que el, eh, el Estado predica el Estado católico, oficialmente católico, porque esa es la mejor organización de la sociedad para que las almas se salven. Un Estado oficialmente católico. Eso es lo que predica la Iglesia. Y esto es todo en sintonía de lo que significa la realeza social. Y acá estamos diametralmente en oposición al liberalismo que no admite la realeza social, la realeza pública de nuestro Señor, que al contrario predica la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, y que me habla de ese liberalismo, ese modernismo, me habla de la neutralidad del Estado en materia religiosa y que predica eso, predica la libertad religiosa. Entonces, eh, decía Benedicto XVI, ¿no? Ratzinger, hablaba, hablaba de predicaba esta libertad religiosa y hablaba de una sana laicidad, de un sano laicismo. ¿Cómo va a haber un sano laicismo? El laicismo, por definición, es algo negativo precisamente. El laicismo, en el sentido sobre todo de laicismo, es oposición a religioso. No puede, es como si usted me diga lo negativo positivo, o sea, no puede ser.
Y ellos predican eso, un sano laicismo. No, la iglesia no quiere el laicismo. El laicismo es una peste, según los papas. Gregorio XVI, Pío XI, los últimos papas. Y la iglesia, como digo, ensalza, anima y predica el estado confesional. Es más, León XIII nos va a decir en la encíclica Immortale Dei, hablando de la Edad Media, cuando existían la cristiandad, las sociedades cristianas, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Y habla de eso, de la sociedad cristiana como un todo. Entonces, esta es un poco la idea de la Iglesia respecto de la realeza social, en oposición sobre todo al liberalismo y a la libertad religiosa predicada por el Vaticano II. El modelo católico es el Estado católico, la sociedad católica. Las religiones falsas en un Estado católico son a lo sumo toleradas, pero están prohibidas las manifestaciones, que lo hemos dicho en otros videos, de otros cultos diferentes al católico. Solo la verdad religiosa tiene derechos, tiene derecho a manifestarse públicamente en la sociedad. Esto es lo que predica la Iglesia, esto ha sido lo que predicaba antes de que llegara esta revolución del Vaticano II. Y el contexto de la encíclica Quas Primas, cuando Pío XI proclama esta verdad, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Precisamente esta fiesta de la realeza social, que sería también motivo para algún otro video, materia para algún otro video, es la cuestión de los cristeros en México y de la cruzada española, ¿no? De la persecución religiosa, tanto en México como en España. Es el contexto, son los años de esta encíclica, que predica la realeza de Cristo en el momento en que los mártires cristeros están muriendo por Cristo Rey, precisamente, por la verdad que está manifestando el Papa. Y lo mismo en España están los mártires muriendo por también la realeza de nuestro Señor. Entonces, por cierto que es una verdad muy importante para la Iglesia y, y en el contexto también estábamos hablando de octubre como mes de la hispanidad, ¿no? Está España también, España que trajo la fe a América y que produjo este México fiel, este México que fue hasta el martirio, como la propia madre patria nuestra, ¿no? Que muere también por la realeza de nuestro Señor. La presidenta de México estaba diciendo que España tenía que pedir perdón, ¿no? Sí, 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 he visto que lo diga la actual presidente de México, como digo, no es para nada sorprendente, ¿no? Pero es más sorprendente, aunque ya no tanto, por parte de los que se supone que son la jerarquía de la Iglesia, ¿no? En su momento, San Juan Pablo II pidió perdón por los pecados de la Iglesia, entre ellos los pecados cometidos por España, por la Iglesia que trabajaba con España, o mejor dicho, España que era instrumento de la Iglesia en la evangelización de América, pidió también perdón por eso en su momento. Entonces, eso es más grave, eso es mucho más grave, ¿no? Y en oposición a esa cristiandad, a esa hispanidad, están las independencias masónicas. Sí, sí, por cierto, ¿no? Así fueron hechas en oposición a España y fueron inspiradas por Inglaterra, aunque
aunque eso no obsta, no ha impedido, al contrario, eh, la Iglesia eh, con el tiempo eh, recibió digamos, las buenas disposiciones de estas nuevas naciones que querían seguir siendo fieles a la Iglesia. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que incluso después de las independencias, que por cierto están mal inspiradas, eso no ha sido obstáculo para que las naciones hispanoamericanas sigan teniendo los ideales hispanos, sigan teniendo la fe que recibieron de España y la sigan ejerciendo, de tal modo que incluso después de la independencia vamos a tener en Hispanoamérica. Primero vamos a tener santos hasta Santa Rosa de Lima, bueno, antes de que nacieran las naciones, estas naciones hispanoamericanas. Pero lo que quiero decir es que tenemos el Ecuador, por ejemplo, de Gabriel García Moreno, presidente católico y presidente mártir incluso. Quiero decir que Dios y la obra de Dios se ha sobrepuesto, digamos, a estos malos ideales o estos ideales masónicos que aparecieron con motivo de las independencias, ¿no? La fe ha continuado, la iglesia ha continuado y ha tratado de seguir vivificando a estos pueblos hispanoamericanos a pesar de esta influencia de la masonería, ¿no? Y la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que Cristo debe reinar sobre los corazones de los hombres y de las naciones, con esta gran devoción de Santa Margarita María de Alacoque. Está muy unido, ¿no? Cristo Rey, Jesucristo Rey es ese sagrado corazón, digamos. Y ese sagrado corazón que reina en las naciones hasta desde sus banderas, ¿no? Desde sus banderas hay que se ha colocado más de una vez, ¿no? El Sagrado Corazón digamos, nuestro Señor reina y manifiesta su bondad, ese Sagrado Corazón manifiesta su bondad sobre los individuos y sobre las naciones. ¿Qué decir de la intervención de la Iglesia en el contexto político? Claro, la Iglesia no interviene a nivel, digamos, partidario, ¿no? La Iglesia no alimenta, digamos, o anima un partido político determinado, ¿no? Ni tampoco la organización esta moderna, ¿no? Tampoco basada en partidos políticos. Eh, pero lo que sí hace la Iglesia es predicar estos ideales que tienen que ver con el Estado católico, con la sociedad católica, con el Estado confesional, opuestos a la libertad religiosa, a la libertad de perdición que decía Gregorio XVI, ¿eh? Y para que nuestro Señor reine públicamente, no solo sobre los individuos, sino sobre los estados, que reine, como dicen el himno de vísperas, que reine desde las banderas, que reine desde las artes, que reine en las escuelas, que reine en el palacio de tribunales desde los crucifijos en las salas públicas, ¿eh? Que reine en todas las instituciones oficiales de la sociedad. Eso es lo que predica eso es lo que predica la Iglesia. No tiene nada que ver y está condenado y está en oposición esta neutralidad pública en materia religiosa, que llega a su extremo
cuando vemos a Bergoglio, que ni siquiera quiere hacer el signo de cruz en público cuando hay gente de diferentes religiones para hacer la supuesta bendición de él, que yo no sé en nombre de qué bendice, si bendice en el nombre de la Trinidad o de la Pachamama, no lo sé, pero ni siquiera eso, ni siquiera, o sea, es una antítesis con el magisterio de siempre, que quiere que nuestro Señor reine en todas partes. Bueno, ellos como, eso también hay un libro de Monseñor Lefebvre, donde hay pasajes interesantes, por cierto, que se llama así, que se llama Lo destronaron. Eso es lo que han hecho ellos. Ellos han destronado a nuestro Señor Jesucristo. Ellos predican otra cosa. Ellos predican la ausencia de la religión verdadera como centro de la sociedad. Ellos no quieren eso. Ellos quieren una neutralidad en materia religiosa. Bueno, eso es diabólico, eso es masónico, ¿no? Sí. Y también, como mencionamos que octubre también es el mes del Santo Rosario, ¿de qué manera podemos hacer también reinar a Dios nuestro Señor aplicando el rezo del Santo Rosario para que las personas que nos escuchen pues vean la importancia de rezar el rosario diariamente, ¿no? Claro, el rosario ha salvado a la cristiandad, ha salvado a la cristiandad y ha salvado a los individuos. Y muchas veces ha sucedido esto. Desde el hecho que da origen a la institución de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre por San Pío V, desde ese momento ya ha salvado a la cristiandad con las procesiones que hacía el Papa rezando el rosario y rezando las letanías, pidiendo la victoria de la armada cristiana contra la armada musulmana, cosa que se obtuvo, y el Papa decía, ¿no? Non armas, non duces, sed Mariae Rosari victores nos fecit. No fueron las armas, no fueron los jefes lo que nos dio la victoria, sino el rosario de Nuestra Señora. Desde ese momento, como digo, muchas veces ha salvado a las almas y continúa salvándolas el rezo del Santo Rosario. Incluso, por ejemplo, en épocas modernas, recuerdo un hecho en Brasil durante más o menos, creo, si yo no me equivoco, los años 30, más o menos la misma época, más o menos de la encíclica Quas Primas, cuando un emisario del gobierno ruso iba a aterrizar en Brasil para extender el comunismo en todo el país y de ahí quizás al resto del continente, pues en Brasil las mujeres católicas se unieron rezando el rosario públicamente por las calles y llegando hasta, en ese momento, usted imagínese, los aeropuertos no estaban tan controlados, pues las mujeres católicas fueron al aeropuerto rezando su rosario, directamente se acostaron sobre la pista de aterrizaje rezando sus rosarios, y eran cientos de mujeres, impidiendo que el avión aterrice. Bueno, esto durante la historia de la Iglesia ha sucedido muchas veces que la cristiandad, los individuos, las almas fueron salvadas por el rezo del rosario. Incluso desde el momento en que predica el rezo del Santo Rosario, eh, digamos, de manera más explícita, Santo Domingo de Guzmán, ¿eh?
El rezo del rosario también salvó a la cristiandad en esa época de los albigenses, estos herejes, que destruían iglesias, profanaban las iglesias, y eran un flagelo en Europa, lo cual, especialmente en regiones de Francia, de ahí viene el nombre albigenses, era la región de Albi, y, incluso dio origen a la Inquisición, este problema, porque como era un problema religioso civil, eh, el Estado le pidió a la Iglesia que hiciera algo, que interviniera para frenar este flagelo, digamos. Y ahí surgió, bueno, la Inquisición. Pero sobre todo gracias al rezo del Santo Rosario también se detuvo a los albigenses. Entonces, el rezo del Santo Rosario, como digo, ha salvado varias veces a la cristiandad y lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer, ¿eh? Un día, un día el corazón inmaculado pues triunfará, el corazón inmaculado de Nuestra Señora, otra este, fecha que celebramos en octubre, el 13 de octubre, el Milagro del Sol, o una fecha de Fátima, digamos, de las apariciones de Fátima, pues también con la gracia de Dios y el rezo del rosario, saldremos un día de esta situación. El corazón inmaculado triunfará, como también lo señalaba el padre Gerard de Laurier, Monseñor Gerard de Laurier, y decía, un día triunfará, aunque ignoramos el cuándo y el cómo, pero triunfará, ¿eh? Y seguramente uno de los medios será a través del rezo del Santo Rosario. Y no basta solamente rezar el Santo Rosario, Ujú. sino rezarlo estando en gracia de Dios, ¿no? Porque también uno cuando ve precisamente estos hechos bélicos, quienes estaban allí primero estaban confesados, luego rezaban el Santo Rosario y ahí Exacto. sí salían y tenían esa presencia maravillosa de Nuestra Señora en todo esto. Así fue con motivo de la victoria en Lepanto contra los turcos, que estamos hablando, ¿no? De San Pío V, y también fue así con, por ejemplo, Santa Juana de Arco en Francia. Santa Juana de Arco que hacía confesar y comulgar a los jefes de los ejércitos, que ella misma dirigía y acompañaba. Y ella decía que son los pecados mortales los que hacen perder las batallas, ¿no? Así que estos son los ideales, esta es la fe que nos legó España, ¿eh? En que nos legó esta devoción también a Nuestra Señora. Eh, es una de las legados, ya que hablamos del Rosario, uno de los mejores legados de España es esta devoción a Nuestra Señora que existe en nuestras tierras aún hoy. Eh, eh, Todos nuestros países hispanoamericanos tienen fiestas, están llenos incluso de fiestas en honor de Nuestra Señora. Yo hablaba del mes de octubre, de Nuestra Señora de Luján, que los argentinos celebramos su festividad el 12 de octubre, el mismo día de Nuestra Señora del Pilar, e incluso hasta Nuestra Señora de Luján tiene dos festividades en el año en Argentina. Una es la del 12 de octubre, se celebra el patrocinio de Nuestra Señora de Luján sobre las naciones que toca el Río de la Plata, Argentina, Paraguay y Uruguay. Se recuerda el hecho de que esas tres naciones eh, se acogieron en un 12 de octubre al patrocinio de Nuestra Señora de Luján. Y también hay una segunda fiesta en Argentina que es el 8 de mayo, el mismo día de la aparición de San Miguel Arcángel también,
en Europa. El 8 de mayo también en Argentina es fiesta de Nuestra Señora de Luján y en ese caso se celebra la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Luján, coronada por el Papa legado en ese momento de San Pío X, si no me equivoco. ¿Eh? Así que bueno, esto es el tesoro que nos trajo España, que nos ha legado España, el tesoro de la fe católica, tesoro de la devoción a Nuestra Señora. Y que está un poco, Nuestra Señora, que está en el centro de la hispanidad, ¿no? Entonces, pues la idea de este video para todos aquellos que nos ven es precisamente eso, tomarle, defender y amar entrañablemente a España, defenderla, le debemos la vida, la fe y pues evidentemente el centro también principal aquí es ese reinado, esa reyesía que nos exponía don Héctor Lázaro y hacerlo no solamente viendo esto que nos ha enseñado hoy nuestro querido sacerdote, sino ponerlo en práctica en nuestros hogares, entronizar el Sagrado Corazón, estar en estado de gracia, rezar el Santo Rosario, no solamente hacer novenas mientras que se está en pecado de adulterio, por ejemplo, en pecado mortal, en algún pecado mortal, sino tener esa coherencia católica. Mm. de todas maneras, decir que los que estén en pecado, que no dejen de recurrir por eso a Nuestra Señora, todo lo contrario. Precisamente lo que usted dice, el rosario y el pecado son incompatibles, pero precisamente los pecadores no deben dejar de rezar y acudir a Nuestra Señora porque ella los va a sacar del estado de pecado. Ella los va a llevar a la gracia, a la vida de unión con Dios. ¿Eh? Y hay muchos casos también de eso. Durante este mes de octubre, animo a leer, ya que estamos hablando de esto, un libro muy hermoso, muy bonito, de San Alfonso María de Ligorio, que se llama Las Glorias de María, que por otro lado es un libro eh, que anima mucho, porque ahí tenemos muchos milagros logrados por Nuestra Señora a través del rezo del rosario. Y no solo a través del rezo del rosario. San Alfonso habla de personas que porque rezaban los tres Ave Marías para la perseverancia de todos los días y vivían en un estado a veces terrible, pero, pero Nuestra Señora, por lo menos al último momento, los rescató y los salvó, porque a pesar de la vida mala que llevaban, pues no dejaban de tener al menos esta fidelidad de honrar a Nuestra Señora, hacer un pequeño homenaje a ella todos los días. Entonces, por eso es que está este, esta frase que dice que servus Mariae nunquam peribit, ¿no? Un siervo de María nunca perecerá. Al que sirve a Nuestra Señora, ella no va a dejar que perezca. Es nuestra madre. Aquí digo públicamente que evidentemente por pedirle a Nuestra Señora me acerqué a su divino hijo en un momento muy adverso. Justamente estaba apartada de él y ella es la que hizo esa tarea. Y bueno, con esto creo que podemos concluir. ¿Alguna invitación ya para finalizar? Bueno, el libro, la lectura y cómo pueden vivir ese reinado en sus hogares. Sí, bueno, vivir el reinado de nuestro Señor, primero, esto que usted misma ha dicho, el estado de gracia, ¿eh?
los sacramentos a través de los cuales se obtiene el estado de gracia, todos aquellos que puedan contar con ellos, como hemos dicho también en otro video, el rezo del rosario, es una manera de que nuestro Señor, rezarlo todos los días, que nuestro Señor reine en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestras familias, en la entronización que usted mencionó también del Sagrado Corazón en las familias, y eh, y luego el conocimiento, el estudio de la doctrina católica, el estudio del magisterio de la Iglesia, del verdadero magisterio de la Iglesia, sobre todo de las últimas encíclicas de los verdaderos papas, yo diría, de estas encíclicas de comienzos o obviamente la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad, sobre todo del siglo XIX, donde tenemos estas grandes encíclicas, ¿no? de Gregorio XVI, Mirar y Vos, de luego la de Cuánta Cura, ¿no? de Pío XI, las encíclicas condenatorias del liberalismo, Libertas, del Papa León XIII, ¿eh? Eh, todos estos textos, conocer qué es lo que enseña la Iglesia sobre la condenación de la libertad religiosa, el sílabus, también contrario a la libertad religiosa, de Pío IX, conocer todos estos grandes documentos. Immortale Dei, acabo de mencionarla, de León XIII, sobre las sociedades cristianas, conocer todo este magisterio en oposición al liberalismo para formarse uno y ayudar a la formación de los demás, y rechazar al liberalismo, error tan actual hoy en día, y rechazar al modernismo, obviamente, la versión religiosa del liberalismo, conociendo la encíclica, por ejemplo, la gran encíclica de San Pío X contra el modernismo, Pascendi. Bueno, conocer todo este tesoro para formarse, ayudar a la formación de los demás, a hacer apostolado y de esa manera trabajar por el reinado de nuestro Señor, tanto en los corazones como en los individuos y en la medida en que se pueda, aún en las sociedades. Agradecemos inmensamente una vez más a don Héctor Lázaro por haber estado en nuestro canal. Seguimos también recomendando el suyo, Integritas Fidei. Y queremos invitarlos a partir del próximo 24 de octubre, que es el día de San Rafael Arcángel, a iniciar una serie de consideraciones cotidianas, son 8, para todos los días de la octava de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María Inmaculada del Pilar, Reina y Patrona de la Hispanidad. Hemos querido dejarlos para los últimos 8 días de octubre, para finalizar el mes como nuestra Madre Patria se lo merece, como nuestra Santísima Virgen del Rosario se lo merece. Sin más, los dejamos con esta breve oración a Cristo Rey y hasta la próxima. Oh Cristo Jesús, yo os reconozco como Rey universal. Todo cuanto existe ha sido creado por vos. Ejerced sobre mí todos vuestros derechos. Renuevo las promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y prometo vivir como buen cristiano, y muy particularmente me comprometo a hacer triunfar, según mis fuerzas, los derechos de Dios y de vuestra Iglesia. Corazón divino de Jesús, yo os ofrezco mis pobres acciones para lograr que todos los corazones reconozcan vuestra sagrada realeza y que así se establezca en el mundo el reino de vuestra paz, así sea. Ad maiorem Dei gloriam. Mentes rebelli